Ha llegado el momento de platicar con la verdad. Amigas virtuales, últimamente me he sentido muy perdida. En el hoyo me siento como que si la vida me trajera como un balón de fútbol y me están haciendo golpes por todos lados, recibo golpes por todos lados y voy de aquí para allá sin rumbo, perdida. O sea, literalmente no sé qué onda. Bueno, ahorita ya sé qué onda. Y miren, quiero platicar esto con muchísimo respeto, con mucha conciencia, ya estando en un espacio de más tranquilidad, sin tanto dolor en mi corazón, sin tantas emociones sobre todo, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos emociones y estamos sintiendo las emociones, no podemos estar presentes. Eso nos hace tener muchos pensamientos que son equivocados porque pensamos de acuerdo a la emoción que estamos sintiendo. Y quiero hablar sobre esto porque honestamente creo que estamos en una etapa de la vida, bueno, no etapa de la vida, sino en ay, se me fue la palabra. O sea, como que como sociedad hemos normalizado mucho el tener que ser extra productivos y no dejamos que la parte emocional tenga tanta importancia, como que es como, pues si te sientes triste, síguele y ahí se te va a pasar, ¿no? Y no hablamos de esto con nadie y también entra la parte de que, pues, desafortunadamente, sí, muchas personas están consumidas de tanta inconsciencia que no son buenas amistades. Entonces, cuando tú a veces tienes un buen corazón, vas y cuentas esto, pues termina siendo contraproducente. Entonces entra como esto de mejor guardarnos las cosas, pero llega un punto en el que te las guardas tanto que pasa esto que me está pasando a mí. O sea que se forma un caos, un show, ansiedad y todo esto. Si ustedes son mis amigas, ya sea en TikTok, en Instagram también, quizás se hayan dado cuenta, pero estoy segura que alguna sí se ha dado cuenta, porque conecto con muchas mujeres que también creen en esto de la energía, que yo dejé de crear contenido como el que normalmente estoy acostumbrada a crear. Desde que yo empecé en el 2021 a conectar con mi conciencia y a estar presente y a conectar con mi potencial, yo activé ese botón que estaba apagado en mí de la creatividad. Entonces yo empecé a tener demasiadas ideas de qué quería hacer, empecé a generar dinero gracias a esas ideas y eso me llevó también a crecer en las redes sociales. Porque pues les digo, literalmente yo despertaba con una sensación de tanta paz y tranquilidad que toda mi energía era en hacer cosas creativas. Y desde hace unos meses como que yo comencé a sentir ese bajoncito. Ah, y otra cosa importante de mencionar es que llegó un punto en el que me di cuenta que gracias a las experiencias pues complicadas que yo había vivido y a ese dolor que me tenía también en un hoyo en aquel momento, aprendí tantas herramientas que me permitieron a mí pues hacerme sentir tan diferente con tanta paz que yo dije, esto lo tengo que enseñar a más personas. Entonces, otro de mis trabajos también se volvió eso, dar sesiones online y presencial, también talleres, en los que yo compartía todas estas herramientas que a mí me habían permitido salir adelante, conectar con mi potencial y sentirme como jamás en la vida me había sentido, que pues les digo, se volvió mi otra fuente de trabajo. Entonces por esto fue que ahorita que me volvió a pasar, yo decía, ¿cómo voy? O sea, como que los primeros meses tal vez lo ignoré tanto, lo quise ignorar tanto, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo me dedico a dar estas sesiones y voy a salir a contar que me siento mal? O sea, es como, y entonces, ¿no se supone que a eso te dedicas? Este show, o sea, estaba como que en mi mente, entonces como que por un tiempo lo estuve bloqueando hasta que siguió avanzando el tiempo, siguió avanzando la vida y pues llegó un punto en el que ya, o sea, estaba rebasada, que por eso fue que dejé de crear contenido, dejé de hacer los videos que me gustan, dejé de también de tener tantas sesiones porque como que lo evitaba, yo decía, ¿cómo voy a hablarle a otra persona con esta energía? Como que no me gusta, siento que al final pues cada persona, todos somos capaces de percibir la energía y cuando no es tan agradable, se siente, la energía no miente. Y poco a poco me quedé como encerrada en mi casa y no salía, literalmente no salía. Mi única actividad, y que creo que eso fue en parte una salvación, es que yo me hice muy disciplinada con el gimnasio.
Discúlpenme, es que sigo muy malita. Bueno, ya mejor, gracias a Dios, pero ahorita llegaré a ese punto. Les digo, como que mi única actividad era ir al gimnasio. Era mi única responsabilidad y pasear a mis perritos. Está roncando la Kirita, espero que no se haya escuchado tanto en el inicio. Y aquí entra otra parte muy importante. Yo reconozco que mi vida es muy privilegiada, que yo tengo, o sea, literalmente es un privilegio el no tener la necesidad de todas las mañanas tener que salir a trabajar para conseguir pues el sustento económico que la mayoría de las personas tienen que trabajar para pues sí conseguir dinero y cubrir tus necesidades. Yo no la tengo. O sea, gracias a Dios, gracias a mi esposo, yo tengo esta facilidad de poder quedarme en casa y precisamente por eso tenía como esa calma absoluta para poder concentrarme en lo que a mí me gustaba, en las redes y en mis sesiones. Eso eran mis responsabilidades. Y pues sí, algunas cosas como esposa, pero honestamente no es gran trabajo. O sea, yo no me ocupo también tampoco de las labores del hogar como pues lavar, planchar, limpiar, etcétera. Tampoco lo hago yo. Tengo ayuda. Sí hago algunas cosillas, pero la verdad es que no es nada prácticamente. Así que sin darme cuenta, sin ser consciente de esto, como que yo simplemente fui dejando de hacer las cosas y como no funcionó, o sea, como quiero decirlo de una manera que no se pueda malinterpretar. Como no tenía esa responsabilidad de salir a trabajar, porque yo sé que muchas personas precisamente el trabajo o los hijos las hacen salir adelante y seguir y no caerse y no detenerse. Yo no tenía eso. Entonces creo que sin darme cuenta me fui más envolviendo en esta tristeza, en esta ansiedad, en esta como en un ciclo repetitivo de pensamientos muy incómodos. Y aquí quiero ser muy clara porque es un punto muy importante. Yo soy muy consciente por todas las cosas que he aprendido. Cuando yo empecé a conocer sobre la conciencia, miren, yo empecé a empaparme sobre esa información porque se me hacía muy interesante y para mí se abrió un mundo diferente ante mis ojos en esa ocasión. Y dentro de esa información tan valiosa yo aprendí que pues los pensamientos forman nuestra realidad. Nuestras palabras son la fuente de creación de nuestra vida. Y sin darme cuenta, ahí estaba yo teniendo pensamientos tan feos y saliendo de mi boca palabras tan feas que no me di cuenta hasta que esto ya llegó a hacerse físico. ¿Y a qué me refiero con físico? Pasaron como, yo creo que les estoy hablando acerca de unos 3 meses para acá. Yo me di cuenta que ya no estaba pudiendo dormir, no podía conciliar el sueño, me dormía altas horas de la madrugada, despertaba pues súper tarde porque les digo, no tenía esa responsabilidad de tener que despertarme temprano. Me levantaba, desayunaba, iba al gimnasio y ahí se acababa mi día. Y yo me quedaba tirada en el piso casi todo el día. Y como mi esposo tiene que salir a trabajar, pues casi todo el día está como fuera de la casa, empezó esta ansiedad que hoy lo puedo reconocer y yo lo único que quería hacer es comer. Él me decía, voy a tardar otro poquito aquí, no me he desocupado y entonces yo agarraba y me ponía a comer cereal, dulces, cosas que normalmente yo no comería porque a mí me gusta mucho cuidar mi alimentación, pero yo me sentaba y con la tele y empezaba a comer, a comer, a comer, a comer. O sea, ni siquiera tenía hambre, solamente quería comer. Hace unos días, precisamente, como que entré a ver mis videos de YouTube de hace tiempo, porque yo he sentido raro mi cuerpo y me di cuenta que efectivamente, ¿saben cuándo fue? Porque sí lo tengo muy claro. Ya cuando vi como más videos, nosotros tuvimos un viaje en septiembre del año pasado, del 2025. Nos fuimos a Los Ángeles. Y en ese viaje yo todavía, o sea, mi aspecto físico estaba muy distinto. Yo tenía kilos menos. Después septiembre, octubre, noviembre, yo me meto en noviembre, regreso al gimnasio y he estado como que muy disciplinada, digamos así, pero no bajé nada de peso. Y mi cara se ve muy distinta. Siento yo, porque les digo, vi mis otros videos y era como que la carita como más desinflamada, más finita, diferente. Sí, lo vi también en la báscula, lo he visto porque hace como una semana me pesaron, pesé 65 kilos y yo pesaba 59 kilos. Y entonces para mí fue como,
O sea, ya no hizo el mismo ruido que hubiera hecho hace años, que yo tenía muchos juicios acerca de mi cuerpo, pero sí me llamó mucho la atención porque dije, algo está pasando. Y desde justo, de no tener juicio, desde funcionar desde una presencia, es como, a ver, Fer, no puedes continuar así, porque definitivamente sabes y sientes que algo está pasando. Otra cosa importante también a mencionar, que ahorita se me está viniendo a la mente, es que desde el año pasado con Fer, o sea, con mi esposo, agarramos la fiesta. Comenzamos como que de repente una vez al mes, luego tal vez 2 veces al mes, y bueno, cada vez eran más seguidas, ¿no? Y dentro de esas fiestas pues era tomar y regresar a altas horas de la noche y fiesta y así, ¿no? Muy divertido, honestamente no les voy a decir que pasaban como que cosas feas durante esas salidas, era divertido, simplemente era divertido. Pero traer arrastrando esta rutina, pues yo creo que claramente iba a hacer estragos tanto emocional, mental y como físicamente, y espiritualmente también. Voy a tocar ese tema también. Pero el punto de quiebre sucede de hace 20 días, que les digo que yo empiezo a tener justamente después de una noche de fiesta. Fuimos a otra fiesta en la tardecita. Yo empecé a sentir malestar en mi cuerpo. Rápido dije, me estoy sintiendo mal, qué extraño. Yo soy una persona que normalmente no se enferma porque les digo, como que cuido todos los aspectos de mi vida, todos los que les acabo de decir, mental, emocional, espiritual y físicamente. Empiezo a sentirme mal y al siguiente día fiebre. No me gusta tomar medicamentos, entonces dije, va a pasar porque no es nada grave. El día lunes, porque esto fue, empecé un sábado, domingo todo el día con fiebre, lunes me sentía tan mal que yo solita dije, tengo que empezar a tomar antibiótico. Y para no hacerles el cuento largo, después de haber tomado antibiótico durante 7 días, yo comencé a empeorar todavía más. Y pues ya, pasaron otros días, tuve que ir con el especialista porque se los juro que yo me volví a sentir como, creo que en algún video lo he platicado por acá o no sé si en Instagram, pero ya lo he platicado. Antes, en aquel 2020, o sea, antes del dos... es que me agarra la tos todavía. O sea, antes del 2021, 2020 para atrás, yo llegué a un punto de mi vida también en el internado en el que caí, o sea, caí fuertísimo y me tiraba en el piso de la casa de mi mamá en ese tiempo, en mi cuarto, y se los juro que yo tenía tantas ganas de hacer cosas, o sea, mi mente me decía, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, puedes salir a caminar, puedes hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pero mi cuerpo no respondía, o sea, me pesaba el cuerpo y yo lo describo como que también me dolía el alma. Yo lloraba mucho en aquel momento. Ahora, durante estas últimas 2 semanas, se los juro que igual estuve así como que yo quería hacer tantas cosas que de hecho seguí queriendo entrenar y fui como 2 días al entrenamiento y casi vomito porque mi cuerpo no estaba respondiendo. Y bueno, fueron pasando cosas dentro de mi vida personal que ahí sí no me gusta hablar porque creo que esto genera más morbo que otra cosa. O sea, solo les puedo decir que estuvieron pasando cosas con personas que quiero con todo mi corazón, que amo, que me dolieron tanto, que igual me hicieron sentir nuevamente ese dolor en el alma, ese dolor en el corazón que no había sentido desde aquel tiempo, desde aquellos años. Y entonces comenzaron estas crisis de ansiedad y de sobrepensar, y que los pensamientos eran todos negativos, todos feos, todos incómodos. Eso obviamente, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos pensamientos así, lo que hacemos es que nuestro sistema nervioso, o sea, nuestro cerebro, manda señales a nuestro cuerpo de que estamos en peligro y por ende comenzamos a sentir, o sea, tenemos sentimientos y emociones que son de acuerdo a esos pensamientos. Así que pues si mis pensamientos eran negativos y eran feos, comenzó la ansiedad, comenzó la angustia, comenzó la frustración, comenzó el miedo. Yo tenía mucho miedo y no lo pude descubrir hasta hace unos días que ya lo hice bien consciente. Tenía tanto miedo de que pasaran ciertas cosas y ansiedad porque era un miedo que de algo que no estaba pasando, sino que mis propios pensamientos alimentaban eso y entonces mi mente no estaba viviendo en el presente, estaba viviendo en un futuro que lo estaba creando mi miedo, pero que en realidad no tenía certeza de si iba a pasar o no. Y entonces ahí es donde entra esta parte de que no vemos el mundo tal cual es, lo vemos a través de cómo nos sentimos. Hoy se los estoy diciendo así,
tranquila y con esta conciencia. Pero en esos días yo no veía salida. O sea, hagan de cuenta que a mí se me borró por completo casi toda la información que yo tenía acerca de la conciencia. Y creo que eso es parte importante de por qué tardé tanto en darme cuenta, es de que precisamente mi ego no me permitía sentirme mal porque yo dije, ¿cómo me voy a sentir mal y cómo voy a salir a decir que no sé qué hacer, que me siento perdida, si yo soy la guía para otras personas, para que puedan transformar sus vidas? Entonces me costó mucho reconocerlo, pero les digo ya, mi cuerpo estaba, de hecho, hay algo que se llama 5 leyes biológicas que habla de precisamente cómo las enfermedades comienzan a aparecer cuando un conflicto emocional muy fuerte, vivido en soledad, que es inesperado, que es muy doloroso, pues pasa, ¿no? Entonces la enfermedad es como ya el efecto de que ese conflicto se haya resuelto. Cuando sucede eso de que yo veo que no mejoro con el primer tratamiento y que iba a tener que empezar un segundo porque ya fui con un especialista y me dijo, tu caso está fuerte, esto está complicado y así, pero vamos a salir y que no sé qué. Ahí me cayó el 20, o sea, ahí que fue hace casi una semana, que yo dije, a ver, Fer, si ya esta enfermedad está pasando, si por segunda vez vas a tener que tomar un tratamiento cuando tú eres una persona muy saludable, tienes que voltear a ver qué está pasando en tu vida y dejar el ego a un lado. Entonces ahí fue cuando paré. O sea, sí dije, ya basta. O sea, porque les digo, la primera semana que me sentí mal, yo quise seguir entrenando y según, pues a mí me gusta mucho escribir, mucho leer, etcétera. Y dije, no, basta. O si tienes ese privilegio de que puedes parar, hazlo. Y esa es otra cosa de la cual me hice muy consciente de que cuando yo vivía en casa de mi mamá, como mi mamá fue una mujer que sola tuvo que sacar a 5 hijas adelante, pues para ella no había opción de detenerse y tirarse en el piso y decir, ay, me voy a sentir triste y voy a llorar. No, ella tenía que seguir. Entonces yo me acostumbré también cuando vivía con ella, pues de que todo el tiempo teníamos que estar como hijas haciendo algo, porque si no era malo. Recuerdo perfectamente que a mí me gustaba, a mí siempre me ha gustado mucho vivir tranquilamente. Y me acuerdo que mi mamá me decía así como que si yo me acostaba tantito me daba miedo porque de repente decía, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te pones a hacer tal cosa? Mira, aquí hay tantas cosas que se pueden avanzar, que se pueden limpiar, que se pueden ordenar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo el tiempo allá, perdónenme, todo el tiempo allá era de tener que estar haciendo algo. Entonces, cuando yo me vine a vivir ya solita y después con mi esposo, el que él no me dijera nada, o sea, porque las primeras veces era como que él llegaba y yo quería como que hacer que estaba haciendo cosas, ¿saben? O con la señora que tenemos el gusto que nos ayude aquí con las labores de la casa. También si ella estaba, yo tenía que fingir que estaba moviendo un montón de cosas para que no me sintiera culpable. Entonces hasta hace unas semanas dije, a ver, es cierto, ¿por qué te sientes tan culpable? Y empecé a trabajar esa parte de que en efecto yo quiero que mi vida sea cada vez más tranquila, que tenga más facilidades, que pueda vivir desde este espacio de no tener prisa, ¿saben? De tener ese privilegio de poder elegir qué cosas sí quiero hacer y qué cosas no quiero hacer. Y al mismo tiempo no lo estaba agradeciendo porque les digo, yo quería seguir en este rush de pues hacer cosas. Y ahí fue cuando dije, a ver, descansa, no hagas nada, ni siquiera tus herramientas. O sea, porque también mi mente podía empezar de que voy a leer este libro para sentirme mejor emocionalmente y así. Dije, no hagas nada, detente. Y ahí comenzaron a salir todas las emociones que no había estado permitiendo que pues que salieran. Lloré mucho todos esos días, de hecho creo y siento que por eso hasta el día de hoy estoy muy hinchada. No sé si ustedes puedan notarlo, pero yo me siento muy, muy hinchada. Lloré todo lo que tenían que llorar. Llegué a puntos que no hubiera querido llegar porque fue tanta la desesperación de que yo sentía que quería aventar cosas, que quería romper cosas, que quería jalar el cabello, que quería gritar, que quería cosas horribles. O sea, la ansiedad estuvo muy, muy fuerte. De hecho, hasta ahorita, hagan de cuenta que estoy hablando con ustedes y el dolorcito de cabeza continúa. Ha estado ahí. Por eso es que no regreso todavía a mis actividades
como normales. Ya comencé como que ciertas cosas, pero, o sea, sé que mi cuerpo todavía no está al 100. Y quiero compartirles esto porque les digo, siento que se habla poco de cuando caemos en estos espacios. Cuando yo subí un video a TikTok diciéndoles que no la estaba pasando bien, una amiga con la que nos hacemos barras de Access, ella me dijo, Fer, qué bueno que hablas de estas cosas porque desafortunadamente hoy en día nos dejamos llevar por las redes sociales y creemos que todos tenemos vidas perfectas y súper felices. Y yo dije, claro, y una de esas soy yo porque yo siempre trato de mostrar lo bonito, lo bueno, lo positivo. Y es que normalmente mis días son así, pero si ahorita mis días no estaban siendo así, ¿por qué me sentía tan culpable de mostrarlo, saben? Y bueno, con esta situación, una vez más comprendí que los problemas en la vida, digo entre comillas porque cuando yo leí el libro del poder de la hora, entendí que la palabra problemas, o sea, nosotros mismos la cargamos con ese peso de que es algo muy malo. Entonces a mí me gusta como decir que todos los días tenemos situaciones que son incómodas, que son complicadas, pero al final todas estas situaciones incómodas o complicadas se pueden resolver, hay muchas posibilidades para transformarlo. Y si nos mantenemos presentes, entonces podemos reconocer cuáles son esas posibilidades. Entonces se me vino a la mente como que esta, ¿cómo se le dice? Metáfora de cuando nosotros queremos ir a un lugar y ponemos el Google Maps, ¿no? Y de repente te pasas de la entrada donde te dijo que tenías que bajar. Pues ahí no te dice como, ay, te equivocaste, sino simplemente te dice recalculando ruta. Entonces dije, claro, estoy en un punto así de mi vida. Si estas cosas tan incómodas están sucediendo, es porque no es por aquí y porque tengo la posibilidad de tomar otro camino y la vida me está mostrando precisamente que hay otra manera de llegar a esos espacios a los que yo elijo llegar. Entonces, ya desde mi calma y de bajarle la velocidad a todo lo que estaba haciendo, de cancelar mis sesiones y no grabar unos días, me di cuenta que habían muchas cosas que yo quería como reestructurar, que me había estado perdiendo en mi contenido, que había estado subiendo muchas cosas que sí, si bien me gustan, como que solo me había centrado en cierta cosa, que por ejemplo es como la ropa, ¿no? Como lo superficial. Y también entendí el hecho de que haya estado saliendo tanto de noche y tomando pues bastante alcohol. Esto lo digo porque me fui a hacer un masaje a Bel Air el otro día y me dice Lili, o sea, me preguntó cómo estaba, ¿no? Dentro de esa plática salió eso de que pues había estado saliendo mucho y que tomaba. Y me dijo, Fer, ¿tú tomas? Yo creí que no tomabas. Y yo le dije, sí, la verdad tomo bastantito. O sea, no quiero que piensen que soy una borracha porque no es así, sino que me gusta tomarme mis tequilitas, pero no es lo mismo tomarte unos 5 tequilas cada una vez al mes, porque bueno, tienes un convivio y así, y vuelvan a pasar otros 3 meses hasta que te los vuelvas a tomar, a que cada fin de semana te los estés tomando. Y no llego a la embriaguez como tal, porque también en cuanto yo me empiezo a sentir un poquito mareadita, le paro. Pero sí me gusta ser alegre, me gusta la fiesta, me gusta la fiesta. Entonces dije, también fui consciente de que el estar siempre en esos espacios, o sea, tan frecuentemente, eso hace que pues estemos en contacto con energías que son del mal. Y no me voy a meter tanto a este tema, pero ahí fue donde también reconocí que mi espiritualidad no estaba siendo fortalecida y donde también mi intuición me hizo hacer cosas para acercarme más a Dios, para fortalecer esa relación con Él. Y dentro de esas intuiciones que yo sentía, obtuve muchos mensajes, muchos aprendizajes que definitivamente yo dije, o sea, me he estado sintiendo así definitivamente por estas cosas. Hablaba precisamente de las amistades, de los lugares en donde pues nosotros convivimos, de cuando hay exceso de alcohol, de todas estas cosas que en el mundo parecen súper padrísimas y divertidas, pero en realidad hacen que cada vez funciones más desde la inconsciencia. Bueno, no quiero que este video sea tan largo, pero les quería decir que todo esto que pasó me permitió justamente poner un alto, darme cuenta de que me había perdido en el mapa y que necesitaba recalcular una ruta para llegar a los destinos que realmente yo quiero. Y que si tú estás pasando por situaciones complicadas también,
A veces es bueno bajar un poco la velocidad. Si no tienes esta capacidad de poder dejarlo, o sea, de pararlo todo porque tienes hijos, porque tienes un trabajo en el que tienes que cumplir o lo que sea, haz lo que tienes que hacer, que no lo puedes cambiar. Pero todas las demás actividades, déjalas descansar un poco, permite que tu cuerpo descanse, que tu sistema nervioso se relaje y busca terapia, porque yo, claro que volví a regresar con mi terapeuta. Yo siempre he tenido a mi terapeuta de confianza. Me hago barras también, ahorita no me he hecho, porque eso me ayuda mucho a tener claridad mental precisamente. Y acérquense a Dios. Yo no voy a hablar de religión, simplemente acércate a eso que tú creas que te da paz y haz cosas que te hagan estar más cerca de Dios. Eso fue lo que yo hice. Les digo, bajé totalmente la velocidad, lloré, externé cosas que no había externado desde hace mucho tiempo, que traía cargando y que me causaban una incomodidad, pero para no verme exagerada, prefería no hablar y llegó un punto en el que mi cuerpo tuvo que hablar. ¿Cómo es que dicen que tu cuerpo expresa a través del dolor lo que no dices con tu boca? Algo así dice una frase. Me está dando mucha tos, no sé por qué. Y ahorita ya poco a poco he estado como que teniendo más claridad. Ya las situaciones de mi vida personal que habían estado tan dolorosas, como precisamente pude externarle a esas personas pues las cosas que me hacían sentir mal, ya se pudo también encontrar acuerdos ahí y estoy volviendo poco a poco a mi lectura, que me gusta mucho. Entonces ahorita como mi mente no tiene tanta capacidad no tiene tanta energía mi cuerpo como tal, decidí regresar con este libro, que es muy sencillo de leer, así que se los recomiendo mucho. Se llama Si lo crees, lo creas. Está muy bonito. De repente ando escribiendo porque, miren, llevo como más de un mes, como un mes, sin poder desayunar huevitos y tener mis desayunos como a mí me gustan. No tomo café en las mañanas. O sea, cuando también me empezó a pasar eso de que ya era tanto, de que no quería desayunar, no tenía apetito, no disfrutaba mis mañanas, yo dije, esto está grave. Esto está grave porque, nuevamente, si son mis amigas en las otras redes, algo que siempre he compartido es que yo amo con locura mis mañanas. Amo tomarme mi cafecito, tener un desayuno lindo y así. Pero bueno, lo bueno es que ya me di el tiempo para hacer conciencia sobre eso. Y cuando digo hacer conciencia, ¿saben cómo me lo imagino yo? Por si a ustedes les sirve también hacer este ejercicio mental. Yo me imagino como que es tener un rompecabezas frente a ti, o sea, en una mesa, y poder ver todo lo que está desordenado y empezar desde la calma a ordenar pedacito por pedacito. Lo que me lleva al punto con el que quiero cerrar. No podemos cambiar todo de una, porque eso nos va a agotar tanto física como emocionalmente y mentalmente también. Entonces, cuando tú identifiques y tengas frente a ti como que todas estas cosas, incluso te puedes sentar a anotarlo como que, a ver, esto no me está gustando, esto tampoco, te sientas y empiezas, ok, voy a comenzar por este pedacito. No lo quiero terminar, no quiero terminar de armar el rompecabezas de una, porque eso me va a volver loco y va a hacer que no lo disfrute. Entonces, para disfrutar el proceso precisamente de crear la vida de nuestros sueños, hay que ir de cosita en cosita, porque los pequeños hábitos a diario, aunque parezcan insignificantes, a la larga, con la acumulación de los días del paso del tiempo, ahí es donde se vuelven grandiosos. Y es ahí donde decimos, creé la vida de mis sueños, pero fue la acumulación de esas decisiones. Entonces yo estoy nuevamente en ese proceso, estoy en un proceso de reestructuración interna, volver a encaminarme energéticamente, de no volver a perderme. Y quería compartirles esto porque es muy necesario y para que también si tú estás pasando por algo así, no te sientas mal. Habemos muchos pasándola muy mal y tú en redes ves que es una vida perfecta. Entonces, está padre hablar de estas situaciones que nos hacen vulnerables porque son parte de la vida. Sí, ser muy cuidadosos con quién lo contamos, porque no todas las personas son de buen corazón, pero ve y cuéntaselo a Dios. Yo me voy al Santísimo y ahí le cuento todo, ahí escribo mi diario y dejo todo ahí y también con mi terapeuta. Y algunas amistades súper contadas que sé que perfectamente van a darme palabras, no las que yo quiero escuchar, sino también para volver a darme esa conciencia que tal vez yo no estoy teniendo en el momento de dolor. Y bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme, que Dios las bendiga y deseo que pues sigamos creando la vida de nuestros sueños, que tengamos claro de que
siempre van a existir estas situaciones en las que sentimos que estamos en el hoyo o que retrocedimos mucho más de lo que hemos avanzado, pero hay que continuar, seguir avanzando porque lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Así que, como me dijo mi paciente Salma, es un mal día, no una mala vida. Que por cierto, nunca digo esto, pero si este video les gustó, si les ayudó en algo, me ayudarían mucho con un like, con un comentario. También, si se quieren suscribir, me harían muy feliz. Muchas gracias. Ahora sí, que Dios las bendiga.